los rincones más oscuros de Bagdad, donde los secretos se deslizan entre las sombras y la astucia vale más que el oro, vive una mujer cuyo ingenio ha doblegado a los más poderosos. Dalila la Taimada. Esta no es una historia de espadas ni de ejércitos, sino del filo más peligroso de todos, la lengua afilada de una mujer que juega con la mente como un titiritero con sus cuerdas. Prepárate para conocer a la ladrona más ingeniosa de las 1001 noches, en un relato donde el engaño es un arte y la risa su mejor arma. Cuentan que en el tiempo del califa Harún al-Rashid había en Bagdad un hombre llamado Ahmad la Tiña y otro llamado Hassan la Peste, y estaban reputados ambos por su maestría en estratagemas y latrocinios. Sus hazañas a este respecto eran completamente prodigiosas, por lo cual el califa, que sabía sacar partido de los talentos de cualquier clase que fueran, les llamó y les nombró jefes de policía. A tal fin, les invistió con su cargo, dándole a cada uno un ropón de honor, 1000 dinares de oro y una guardia de 40 jinetes sólidos. Ahmad la Tiña quedó encargado de la seguridad en su parte terrestre y Hassan la Peste del lado del río, y en las grandes ceremonias marchaban ambos a los lados del califa, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y he aquí que el día de su nombramiento para este empleo salieron con el walí de Bagdad, el emir Khaled, acompañados por sus 40 bizarros guardias de a caballo y precedidos de un heraldo que pregonaba el decreto del califa y decía: «Vosotros todos habitantes de Bagdad, por orden del califa sabed que el jefe de policía de la mano derecha no será en adelante otro que Ahmad la Tiña, y el jefe de policía de la mano izquierda no será otro que Hassan la Peste, y en toda ocasión les deberéis obediencia y respeto». Por aquel entonces vivía en Bagdad una vieja terrible llamada Dalila, y además conocida por el nombre de Dalila la Taimada, que tenía 2 hijas. Una estaba casada y era madre de un bribonzuelo que le llamaban Mahud el Aborto, y la otra estaba soltera, y se la conocía por el nombre de Zeinab la Embustera. El marido de la vieja Dalila fue en otra época un gran personaje, el director de las palomas que servían para llevar por todo el imperio mensajes y cartas, y cuya vida era para el califa a causa de los servicios que hacían más cara y preciosa que las de sus propios hijos. Así que el esposo de Dalila tenía honores y prerrogativas y emolumentos de 1000 dinares mensuales, pero murió y se le olvidó, y había dejado a aquella vieja con aquellas 2 hijas. Y en verdad que la tal Dalila era una vieja experta en astucias, artificios, latrocinios, tapizondas y recursos de toda especie. Una bruja capaz de engañar a la serpiente atrayéndola fuera de su guarida, y de dar al mismo Eblis lecciones de astucia y de embaucamiento. Así pues, el día de la investidura de Ahmad la Tiña y de Hassan la Peste en las funciones de jefes de policía, la joven Zeinab oyó que el pregonero anunciaba la cosa a la población, y dijo a su madre: «Mira, madre, ese miserable de Ahmad la Tiña vino antaño fugitivo expulsado de Egipto, y no hay trapacería y hazaña importante que no haya cometido aquí desde que llegó. Y de esta manera se ha hecho tan famoso, que el califa acaba de investirle con el cargo de jefe de policía de su mano derecha. Mientras que a su compadre, Hassan la Peste, ese sarnoso de cráneo calvo como una calabaza, le ha investido con el cargo de jefe de policía de su mano izquierda. Y cada uno de ellos tiene el mantel puesto de día y de noche en el palacio del califa, y un guardia, y 1000 dinares mensuales, y honores y todo género de prerrogativas. Y nosotras, en tanto, permanecemos dentro de nuestra casa, sin empleo y olvidadas, sin honores ni privilegios, y sin que nadie se preocupe por nuestra suerte». Y la vieja Dalila meneó la cabeza y dijo: «Así es, hija mía». Entonces le dijo a Zeinab: «Levántate pues, y a ver si encontramos un recurso capaz de darnos renombre o realizarnos una trastada que nos haga famosas y notorias en Bagdad hasta el punto de que llegue a la voz de ellos y al oídos del califa, y nos devuelva los gajes y prerrogativas que nuestro padre disfrutaba». Cuando Zeinab la Embustera dijo estas palabras a su madre, le contestó Dalila la Taimada: «Por la vida de tu cabeza, hija, te prometo hacer en Bagdad algunas jugarretas de primera calidad, que superarán por mucho a las hechas por Ahmad la Tiña y Hassan la Peste». Y se irguió en aquella hora y aquel instante. Se tapó la cara con el litam, se vistió como un pobre sufí, poniéndose un gran hábito de mangas tan prodigiosas que le bajaban hasta los talones, y se ciñó el talle con un ancho cinturón de lana. Luego cogió una jarra, que llenó de agua hasta el cuello, y metió 3 dinares en la abertura.
que obstruyó con un tapón hecho de fibras de palmera. Luego se rodeó los hombros y el cuello con varias sartas de rosarios grandes de cuentas tan pesadas como una carga de leña. Y tomó en la mano una bandera semejante a la que llevan los sufís pordioseros, hecha con jirones de trapo encarnado, amarillo y verde, y ataviada de este modo salió de su casa, diciendo en voz alta, «Alá, Alá», orando así con la lengua mientras su corazón corría por el hipódromo de los demonios y su pensamiento se obstinaba en buscar estratagemas perversas y temibles. De esta manera, recorrió los diversos barrios de la ciudad, pasando de una calle a otra calle, hasta que llegó a un callejón sin salida, pavimentado de mármol y barrido y regado, en el fondo del cual vio una puerta grande rematada por una magnífica cornisa de alabastro. Y en el umbral estaba sentado el portero, un magravín, vestido con mucha limpieza, y aquella puerta era de madera de sándalo, guarnecida con sólidas anillas de bronce y con un candado de plata. Y he aquí que aquella casa pertenecía al jefe de los guardias del califa, que era un hombre muy considerado y propietario de grandes bienes muebles e inmuebles, a quien se habían señalado importantes emolumentos para subvenir a las funciones propias de su cargo. Pero al mismo tiempo era un hombre muy violento y de malos modales, y por eso se llamaba Mustafá Azote de las calles, porque hacía preceder siempre los golpes a la palabra. Estaba casado con una joven encantadora, a la que amaba mucho y a quien había jurado desde su primera noche que nunca tomaría segunda mujer mientras ella viviese, ni dormiría nunca fuera de su casa ninguna noche. Y así ocurrió, hasta que un día Mustafá Azote de las calles vio en el diván que cada emir tenía consigo un hijo o dos, y precisamente aquel día fue al hamán, y luego, mirándose en un espejo, vio que los pelos blancos de su barba eran más numerosos que los pelos negros. Y se dijo para sí, ¿acaso el que se llevó a tu padre no va a gratificarte al fin con un hijo? Y fue en busca de su esposa, y se sentó de muy mal humor en el diván, sin mirarla ni dirigirle la palabra. Se acercó a ella y le dijo, «Buenas noches». A lo que él contestó, «Quítate de mi vista. Desde el día en que te conocí no me ha sucedido nada bueno». Y ella preguntó, «¿Y a qué viene eso?». A lo que él le dijo, «Nuestra primera noche me hiciste prestar juramento de que jamás tomaría a otra mujer, y te escuché. Y aquí que hoy, en el diván, vi a cada emir con un hijo y hasta con 2 hijos. Y entonces me vino el pensamiento de la muerte, y me afectó en extremo porque no fui gratificado con un hijo, ni siquiera con una hija. Y no ignoro que quien no deja posteridad no deja memoria de sí, y tal es el motivo de mi mal humor. Estéril, ¿qué hiciste caer mi semilla en una tierra de rocas y guijarros?». A estas palabras replicó la ruborosa joven, «¿Y eres tú así quien habla, el hombre de Alá sobre mí y alrededor de mí? No está en mí el retraso, y la cosa no es culpa mía. Me he medicinado de tal modo que acabé por estropear y agujerear los morteros, a fuerza de machacar a ellos especias, pulverizar cuerpos y triturar raíces precocinadas contra la esterilidad. Pero el retraso está en ti. No eres más que un mulo impotente». Él contestó, «Está bien. En cuanto regrese de un viaje que voy a emprender, tomaré una segunda mujer». Y ella contestó, «Mi destino y mi suerte está con Alá». Entonces salió él de su casa, pero al llegar a la calle se arrepintió de lo que había pasado, y su esposa, la joven, se arrepintió también de las palabras un poco vivas que dirigió a su dueño. Y esto es lo referente al propietario de la casa situada en el callejón sin salida pavimentado de mármol. Pero he aquí ahora lo que atañe a Dalila la taimada. Cuando llegó al pie de los muros de la casa, vio de pronto a la joven esposa del emir, acodada a su ventana, como una recién casada, tan bella y tan brillante cual un verdadero tesoro, con todas las joyas que le adornaban. Al ver aquello, la vieja alcahueta de mal augurio dijo para sí, «Oh Dalila, aquí te llegó el momento de abrir el saco de tus trapacerías. Veremos si consigues atraer a esta joven fuera de la casa de su dueño, y despojarla de sus alhajas y desnudarla de sus hermosos vestidos. Así nos apoderamos de todo ello». Entonces se paró debajo de la ventana del emir, y se puso a invocar en alta voz el nombre de Alá, diciendo, «Y vosotros todos los amigos de Alá, los walíes, bienhechores, iluminadme». Y al oír estas invocaciones y al ver a aquella santa vieja vestida como los sufís pordioseros, todas las mujeres del barrio acudieron a besarla y a orar en su hábito y a pedirle su bendición.
y pensó la joven esposa del emir azote de las calles. Nos concederá sus gracias por intersección de esa santa vieja. Y con los ojos húmedos de emoción, la joven llamó a su servidor y le dijo: ve a buscar a nuestro portero el jeque Abu Ali, bésale la mano y dile: mi ama Katun te ruega que dejes entrar en nuestra casa a esa santa vieja, con el fin de que obtenga para nosotros los favores de Alá. Y la servidora bajó en busca del portero y le besó la mano y le dijo: oh jeque Abu Ali, mi ama Katun te dice: deja entrar a nuestra casa a esa santa vieja con el fin de que obtenga para nosotros los favores de Alá, y quizás su bendición se extienda sobre todos nosotros. Entonces se acercó el portero a la vieja y quiso primeramente besarle la mano. Pero ella retrocedió con viveza y se lo impidió diciendo: aléjate de mí. Tú que rezas tus plegarias sin abluciones, como todos los criados. Me mancharías con tu contacto impuro y harías nula y vana mi ablución. Alá te libre de tu servidumbre, oh portero Abu Ali, porque te distinguen los santos de Alá y los walíes. Y aquí que tal deseo conmovió en extremo al portero Abu Ali, porque precisamente el terrible emir azote de las calles le debía el salario de 3 meses, y tenía él una gran ansiedad con tal motivo, y no sabía qué medio emplear para recobrarlo. Así es que dijo a la vieja: madre mía, dame a beber un poco de agua de tu jarra para que con ello pueda ganar tu bendición. Entonces ella cogió la jarra que llevaba al hombro y la volteó en el aire varias veces, de modo que el tapón de fibras de palmera se escapó del cuello del cacharro, y los 3 dinares rodaron por el piso como si cayesen del cielo. Y el portero se apresuró a recogerlos, y dijo para su ánima: gloria a Alá, esta vieja pordiosera es una santa entre los santos que tienen a su disposición tesoros ocultos. Y acaba de revelársela que soy un pobre portero que no ha cobrado su salario y tiene mucha necesidad de dinero para atender a los gastos más indispensables, y ha hecho conjuros a fin de obtener para mí 3 dinares, atrayéndolos del espacio. Luego ofreció los 3 dinares a la vieja y le dijo: toma, tía mía, los 3 dinares que creo que han caído en tu jarra. Y ella contestó: aléjate de mí con ese dinero, no, nunca fui de los que ocupan de las cosas mundanas. Puedes guardarte ese dinero y mejorarte con él un poco la existencia, resarciéndote de los salarios que te debe el emir. Entonces el portero alzó los brazos y exclamó: Lores a Alá y su ayuda. He aquí una revelación. Entretanto ya se había acercado a la vieja la servidora, y después de besarle la mano, se apresuraba a conducirla a presencia de su señora. Cuando la vieja estuvo ante la joven, quedó estupefacta de su hermosura, porque la esposa del emir era verdaderamente cual un tesoro descubierto, cuyos sellos talismánicos se hubieran roto para mostrarlo así en su gloria. Y por su parte la bella Katun se apresuró a arrojarse a los pies de la vieja y a besarle las manos. Y la vieja le dijo: oh hija, no vengo más que porque he adivinado con la inspiración de Alá que tienes necesidad de mis consejos. Y Katun comenzó primeramente por servirle de comer según costumbre establecida en los santos pordioseros. Pero la vieja no consintió en tocar los manjares y dijo: ya no quiero comer más que manjares del paraíso, y ayuno siempre, excepto 5 días al año. Pero te veo afligida, oh hija mía, y deseo que me cuentes la causa de tu tristeza. Mi primera noche de bodas le hice jurar a mi esposo que nunca tomaría después de mí ninguna mujer, pero ve a los hijos de los demás, y anhela tener hijos también, y me dice que soy estéril. Y le contesto que él es el mulo estéril, que no es capaz de fecundar a la hembra. Entonces sale él encolerizado y me dice a la vuelta de un viaje que voy a emprender y volveré y me casaré. Y yo, madre, tengo ahora miedo de que se realice su amenaza y tome una segunda mujer que le dé hijos. Y es rico, pues posee tierras, casas, emolumentos y poblados enteros. Y si de la segunda mujer tuviera hijos, me quedaría yo privada de todos esos bienes. Y la vieja contestó: bien se ve, hija mía, cuán ignorante estás de las virtudes de mi señor el jeque padre de los asaltos, el poderoso maestro de las cargas, el multiplicador de los embarazos. ¿Acaso no sabes que una sola visita a este santo hace de un pobre deudor un rico acreedor y de una mujer un granero de fecundidad? La bella Katun contestó: oh madre, desde el día de mi matrimonio no he salido una sola vez de casa y ni siquiera he podido hacer visitas de felicitación o pésame. Y la vieja dijo: hija mía, quiero conducirte a casa de mi señor el jeque padre de los asaltos y multiplicador de los embarazos. Y no temas confiarle la pesadumbre de que te oprime, y hazle una promesa, y puedes estar segura entonces de que a su regreso del viaje, tu esposo se acostará contigo, uniéndose a ti por la copulación, y por obra suya quedarás encinta de una niña o de un niño. Pero sea tu hijo varón o hembra, has de hacer la promesa de consagrarle como derviche al servicio de mi señor el padre de los asaltos.
Y al oír estas palabras, la bella Cantún se vistió con sus trajes más hermosos y se adornó con sus más hermosas alhajas, y luego dijo a su servidora: «Cuida bien de la casa». Y la servidora contestó: «Escucho y obedezco». Y a la puerta encontró al viejo portero Mogravin Abu Ali, que le preguntó: «¿A dónde vas, ama?». Y ella contestó: «Voy a visitar al jeque multiplicador de los embarazos». Y el portero le dijo: «Qué bendición de Alá en esta santa vieja, oh ama, a su disposición tiene tesoros enteros. Me ha dado 3 dinares de oro rojo, y adivino qué me ocurre, y conoció mi situación sin hacerme ninguna pregunta, y ha sabido que estaba yo apurado de dinero. Ojalá que caiga sobre mi cabeza el beneficio de su ayuno en todo el año». Después se alejaron Dalila y la joven Katun. Y por el camino dijo la vieja taimada a la esposa del emir azote de las calles: «Inshallah, oh mi ama, cuando hayas visitado al jeque padre de los asaltos, ojalá pueda darte no solamente la calma del alma y la satisfacción de tus deseos y la vuelta de la afección de tu esposo, sino también la seguridad de que nunca en el porvenir habrá de vosotros 2 motivos, o de descontento o de hastío, ni os diréis palabras ásperas». Y contestó Katun: «Oh madre, cuánto deseo ya estar en casa de ese santo jeque». Mientras tanto, Dalila la taimada se decía a sí misma: «¿Cómo voy a arreglármelas para quitarle sus alhajas y dejarla desnuda en medio de la muchedumbre, enfrente de todos los transeúntes que van y vienen?» Y luego dijo de pronto: «Oh hija mía, echar a andar detrás de mí a distancia, aunque sin perderme de vista, porque yo, tu madre, soy una vieja a la que cargan con fardos cuyo peso no pueden soportar los demás. Y a todo lo largo del camino hay gente que viene a entregarme ofrendas piadosas consagradas a mi señor el jeque, y me ruegan que se las lleve. Así pues es mejor que vaya yo sola por el momento». Y la joven echó a andar detrás de la vieja taimada, hasta que llegaron ambas al zoco principal de los mercaderes, y desde lejos se oía resonar en el zoco abovedado al paso de la joven el ruido de los cascabeles de oro de sus pies delicados, y el tintineo de los equíes de su cabellera, tan melodioso y cadencioso, que se diría una música de cítaras y timbales sonoros. Ya en el zoco pasaron por delante de la tienda de un mercader joven que se llamaba Sidi Mosen, y era un muchacho muy lindo. Y notó la belleza de la joven y se puso a lanzarle de soslayo ojeadas que no tardó mucho en adivinar la vieja. Así es que se volvió hacia el joven y le dijo: «Vas a sentarte un momento separada de mí para que descanses, hija mía, mientras yo hablo de un asunto con este mercader joven que está allí». Y Katun obedeció y se sentó cerca de la tienda del hermoso mozo, que así pudo mirarla mejor, y creyó volverse loco a la primera mirada que le dirigió ella. Cuando le pareció que estaba él en punto, se le aproximó la vieja alcahuete y le dijo: «¿No eres Sidi Mosen, el mercader?». Y él contestó: «Sí, claro que soy. ¿Quién ha podido decirte mi nombre?». Y ella dijo: «Es gente de bien quien me ha enviado a ti, y vengo, hijo mío, a enterarte de que esa joven que ves ahí es hija mía, y su padre, que era un gran mercader, murió dejándole riquezas considerables. Sale hoy de casa por primera vez, porque hace poco tiempo que es puber, y sé que ha entrado en la edad de casarse porque he visto en ella señales que no dejan lugar a duda. Y aquí que me apresuré a hacer que salga, pues dicen los prudentes: ofrecen matrimonio a tu hija, pero no ofrezcas a tu hijo. Y ahí tienes, como advertida por una inspiración divina y por un presentimiento secreto, me he decidido a venir para ofrecértela en matrimonio. Y no te preocupes por lo demás, si eres pobre te daré todo su capital. Y en vez de una tienda te abriré 2 tiendas, y de esta manera no solamente serás gratificado por Alá con una joven encantadora, sino con 3 cosas deseables que empiezan por C, y son a saber capital, comodidad y culo». Al oír estas palabras, el joven mercader Sidi Mosen contestó a la vieja: «Oh madre mía, todo eso es excelente y jamás pude anhelar tanto. Así es que te doy las gracias y no dudo de tus palabras. En lo que concierne a las 2 primeras C, pero en cuanto a la tercera C, te confieso que no estaré tranquilo mientras no lo haya visto y comprobado por mis propios ojos. Porque antes de morir, me lo ha recomendado mucho mi madre, y me dijo: «Cuánto hubiera deseado casarte, hijo mío, con una joven a la que pudiera juzgar con mis propios ojos. Y la juré que no dejaría de hacerlo yo por ella». Y se murió tranquila ya. Entonces contestó la vieja: «En ese caso levántate y sígueme. Yo me encargo de mostrártela completamente desnuda, pero has de tener cuidado de ir a distancia de ella, aunque sin perderla de vista, y yo iré a la cabeza para enseñarte el camino». Entonces se levantó el joven mercader y llevó consigo una bolsa con 1000 dinares, diciéndose: «No se sabe lo que ha de ocurrir y así podré depositar en el momento el importe de los gastos del contrato».
y siguió de lejos a la vieja zorra, que abría la marcha y se decía a sí misma: ¿cómo vas a arreglártela ahora, oh Dalila, llena de sagacidad, para desvalijar a ese ternero joven? Y caminando de tal suerte, seguida por la joven, a la que a su vez seguía el lindo mercader, llegó a la tienda de un tintorero que se llamaba Hag Mohammad, y era hombre conocido en todo el zoco por la duplicidad de sus gustos. En efecto, era como el cuchillo del vendedor de colocacias, que a la vez perfora las partes masculinas y femeninas del tubérculo. Y le gustaba lo mismo el sabor dulce del higo y el sabor ácido de la granada. Y aquí que al oír el tintineo de sequías y cascabeles, Hag Mohammad levantó la cabeza y divisó al lindo mozo y a esa hermosa joven, y sintió lo que sintió. Pero ya Dalila se había acercado a él, y tras las alemas le había dicho sentándose: ¿eres Hag Mohammad, el tintorero? Y él contestó: sí soy. ¿Qué deseas? A lo que la vieja le dijo: me ha hablado de ti gente de bien. Mira a esa jovenzuela encantadora que es mi hija, y a ese gracioso jovenzuelo imberbe que es también mi hijo. Les he educado a ambos y a su educación me costó bastantes dispendios. Y ahora has de saber que nuestra vivienda es un vasto y viejo edificio ruinoso, que últimamente me he visto obligada a reparar con vigas de madera y puntales grandes. Pero me ha dicho el maestro arquitecto: harás bien en irte a vivir a otra casa porque corres mucho riesgo de que se desmorone esta encima de ti. Y cuando la hayas hecho reparar podrás volver a habitarla, pero no antes. Entonces salí en busca de una casa donde vivir transitoriamente, con estos dos hijos, y me ha encaminado a ti, gente de bien. Desearía, por tanto, alojarme en tu casa con estos dos hijos que ves allí, y no dudes de mi generosidad. Al oír estas palabras de la vieja, el tintorero sintió bailarle el corazón en medio de las entrañas, y dijo para sí: he aquí que se te pone al alcance de los dientes un pedazo de manteca encima de un pastel. Y luego le dijo a Dalila: cierto es que tengo una casa con una habitación grande en el piso superior, pero no puedo disponer de ningún cuarto porque yo vivo en la planta baja, y la habitación de arriba me sirve para recibir a mis invitados, los aldeanos que me traen índigo. Y ella contestó: hijo mío, la reparación de mi casa solo exigirá 1 mes o 2 a lo más, y conocemos a poca gente aquí. Te lo ruego, pues que dividas en 2 la habitación grande de arriba, y nos des la mitad para nosotros 3. Y por tu vida, hijo, que si quieres que tus invitados, los cultivadores de índigo, sean invitados nuestros, bienvenidos sean. Estamos dispuestos a comer con ellos y a dormir con ellos. Entonces el tintorero se apresuró a entregarle las llaves de su casa. Eran 3, una grande, una pequeña y una torcida. Y le dijo: la llave grande es de la puerta de la casa, la llave pequeña es la del vestíbulo, y la llave torcida es la de la habitación de arriba. De todo puedes disponer, mi buena madre. Entonces cogió las llaves Dalila y se alejó seguida por la joven, a la que seguía el joven mercader, y de tal suerte llegó a la callejuela donde se encontraba la casa del tintorero, cuya puerta se apresuró ella a abrir con la llave grande. Ante todo empezó por entrar la primera e hizo entrar a la joven, diciendo al mercader que esperase, y llevó a la bella Katún a la habitación de arriba diciéndole: hija mía, en el piso bajo vive el venerable jeque padre de los asaltos. Tú espérame aquí, y por lo pronto quítate ese velo tan grande. No tardaré en volver a buscarte. Y enseguida bajó a abrir la puerta al joven mercader y le introdujo en el vestíbulo diciéndole: siéntate aquí y espérame a ver que vuelva a buscarte con mi hija, para que compruebes con lo que quieres comprobar con tus propios ojos. Luego subió de nuevo a ver a la bella Katún y le dijo: ahora vamos a visitar al padre de los asaltos. Y la jovenzuela dijo: ¡qué alegría, madre mía! Y la vieja añadió: pero me atemoriza por ti solo una cosa. Y la joven preguntó: ¿y cuál es esa cosa, madre mía? Y la vieja contestó: abajo está un hijo mío idiota, que es representante y ayudante del jeque padre de los asaltos. No sabe diferenciar el frío del calor y continuamente va desnudo. Pero cuando entra a casa del jeque una visitante noble como tú, la vista de las galas y sedas con que está vestida le pone furioso, y se precipita sobre ellas y la rompe en vestidos y le tira de sus arracadas, desgarrándole las orejas y las despoja de todas sus alhajas. Por consiguiente harás bien en empezar por quitarte aquí tus alhajas y desnudarte de todos tus vestidos y camisas. Y te lo guardaré yo todo hasta que regreses de tu visita del jeque padre de los asaltos, para que con su contacto vaya a ti la bendición. Y Dalila bajó con todo hecho un lío, y por el momento lo escondió en el hueco de la escalera. Luego fue al ver al joven mercader y le encontró esperando a la jovenzuela. Y le preguntó él: ¿dónde está tu hija para que yo pueda examinarla? Pero de improviso comenzó la vieja a golpearse el rostro y el pecho en silencio,
Y le preguntó al joven mercader, ¿qué te pasa? Y ella contestó, ojalá se mueran las vecinas malintencionadas y envidiosas y calumniadoras. Acaban de verte entrar conmigo y me han preguntado quién eres, y les dije que te habían escogido para esposo futuro de mi hija, pero probablemente por envidia y celos de la suerte para que sea contigo han ido en busca de mi hija y le han dicho, ¿tan cansada estás de mantenerte con tu madre que quieres casarte con un individuo atacado de sarna y de lepra? Entonces le he jurado yo, como tú mismo lo hiciste a tu madre, que no se unirá a ti sin haberte visto completamente desnudo. Al oír estas palabras exclamó el joven mercader, recurro a Alá contra los vanidosos y malintencionados. Y así diciendo se quitó toda su ropa, y surgió desnudo e intacto, y blanco como la plata virgen. Y le dijo a la vieja, en verdad que con lo hermoso y puro que eres no tienes nada que temer. Y exclamó él, que venga a verme ahora. Y amontonó a un lado su magnífico capote de Marta, su cinturón, su puñal de plata y oro, y el resto de su ropa, ocultando en los pliegues la bolsa con los 1000 dinares. Y le dijo a la vieja, no conviene dejar en el vestíbulo todas esas cosas tentadoras. Voy a ponerlas en un lugar seguro. E hizo un lío con todo aquello, como había hecho con la ropa de la jovencita, y abandonando al joven mercader lo encerró con llave. Cogió debajo de la escalera el primer lío y salió sin ruido de la casa llevándoselo todo. Una vez en la calle, empezó por poner efectivamente en lugar seguro los 2 líos, depositándolos en casa de un mercader de especias conocido suyo, y volvió a casa del tintorero libidinoso, que la esperaba con impaciencia, y hubo de preguntarle en cuanto la divisó. ¿Qué hay, tía mía? Inshallah, creo que te habrá convenido mi casa. Y ella contestó, tu casa es una casa bendita, estoy satisfecha hasta el límite de la satisfacción. Ahora voy a buscar a un cargador para que transporte nuestros muebles y nuestros efectos. Pero como estoy tan ocupada y mis hijos no han comido nada, desde esta mañana aquí tienes un dinar que te ruego admitas, para comprarles con él una empanada rellena y cubierta con picadillo de carne. Y ve a la casa para almorzar con ellos y hacerles compañía. El tintorero contestó, pero ¿quién tendrá mientras cuido de mi tienda y de los efectos de mis clientes? Y ella dijo, por Alá, tu dependiente. Y él contestó, sea. Y cogió un plato y una fuente y se marchó para comprar y llevar la consabida empanada rellena. Y aquí lo referente al tintorero, al que por cierto volveremos a encontrar. Pero en cuanto Dalila la taimada corrió enseguida a recorrer los 2 líos que había dejado en casa del tendero de especias, y regresó inmediatamente a la tintorería para decir al mozo del tintorero, tu ama me manda a decirte que vayas a reunirte con él en casa del fabricante de empanadas. Yo cuidaré de la tienda hasta su regreso. No tardes. Y el mozo contestó, escucho y obedezco. Y salió de la tienda, en tanto que la vieja se dedicaba a meter mano en los efectos de los clientes y en cuanto pudo coger de la tienda. Y mientras ella estaba ocupada en ello, acertó a pasar por allí con su burro un arriero que desde hacía una semana no encontraba trabajo, y que era un terrible tragador de hachís. Y la vieja zorra le llamó gritando, ¡Arriero! ¡Ven! Y el arriero se paró a la puerta con su burro, y la vieja le preguntó, ¿conoces a mi hijo el tintorero? Y el otro contestó, ¿quién lo conoce mejor que yo? Y ella dijo, entonces has de saber, oh arriero de bendición, que el pobre mozo es insolvente, y le han metido en la cárcel, y conseguí sacarle de ella. Pero hoy, para acabar de una vez, quiero que se declare en quiebra al fin. Y en este momento estaba dedicándome a recoger los efectos de los clientes para llevárselos a sus propietarios. Deseo pues que me prestes tu borrico para cargarle con todas estas ropas. Y aquí tienes un dinar por el alquiler del asno. Mientras yo vuelvo, dedícate tú aquí a desbaratarlo todo, rompiendo las cubas de tinta y destruyendo las tinas, con objeto de que cuando venga la gente enviada por el cadí para comprobar la quiebra no encuentre en la tienda nada que llevarse. Y el arriero contestó, por encima de mi cabeza y de mis ojos, mi ama, porque tu hijo, el maestro tintorero, me colmó de mercedes, y como le estoy tan agradecido, quiero hacerle de balde en servicio y romper y destruir todo de la tienda, por Alá. Entonces le dejó la vieja, llevando del ronzal al asno. Y así llegó sin incidentes a su casa, y entró a ver a su hija Zeinab, que estaba en ascuas esperándola, y que le dijo,
«Contigo estuvo mi corazón, oh madre mía, ¿cuántos chascos has dado?». Y Dalila le contestó: «En este primer día he jugado 4 malas pasadas a 4 personas, un mercader joven, la esposa de un capitán terrible, un tintorero libidinoso y un arriero. Y aquí te traigo todas sus ropas y efectos en el asno del arriero». Y exclamó Zeinab: «Oh madre mía, en lo sucesivo ya no vas a poder circular por Bagdad, a causa del capitán a cuya esposa has desvalijado, el mercader joven a quien dejaste desnudo, del tintorero a quien arrebataste los efectos de sus clientes, y del arriero amo del burro». Y Dalila contestó: «Bah, todo me tiene sin cuidado, menos el arriero que sí me conoce». Y aquí lo que por el momento concierne a Dalila. En cuanto al maestro tintorero, una vez que hubo comprado las consabidas empanadas rellenas, se las dio a su mozo y tomó con él el camino de su casa, pasando de nuevo por delante de su tintorería. Y aquí lo que pasó. Vio al arriero en la tienda dedicado a demolerlo todo y romper las cubas grandes y las tinas, y ya no era la tienda más que un montón de escombros y de barro azul que corría por todas partes. Y exclamó al ver aquello: «Detente, arriero», y el arriero interrumpió su tarea y dijo al tintorero: «Oh, lores Alá por tu salida de la cárcel, maestro tintorero, contigo estaba mi corazón verdaderamente». El otro preguntó: «¿Pero qué dices, arriero? ¿Y qué significa todo esto?». Y el arriero dijo: «Bueno, durante tu ausencia se ha declarado tu quiebra». Con el gaznate apretado y los labios temblorosos y los ojos desorbitados, preguntó el tintorero: «¿Quién te ha dicho eso?». Y el arriero replicó: «Me lo ha dicho tu propia madre, y por interés tuyo me ha ordenado que lo destruyera todo y lo rompiera todo aquí, para que los enviados del cadí no puedan llevarse nada». En el límite de la estupefacción, contestó el tintorero: «Alá confunda al lejano maligno, hace ya mucho tiempo que está muerta mi madre». Y se dio en el pecho fuertes golpes, gritando con toda su alma: «He perdido lo mío y lo de mis clientes». Y el arriero por su parte empezó a llorar y a gritar: «Y yo he perdido mi borrico». Y luego dijo al tintorero: «Tintorero de mi trasero, devuélveme mi borrico, que me lo ha robado tu madre». Y el tintorero se arrojó sobre el arriero, lo cogió por la nuca y empezó a molerle a puñetazos, exclamando: «¿Dónde está tu zorra vieja?». Pero el arriero se puso a gritar desde el fondo de sus entrañas: «Mi borrico, ¿dónde está mi borrico? Devuélvemelo». Y vinieron a las manos ambos, mordiéndose, insultándose y administrándose golpes a cual más y cabezazos en el estómago, y tratando cada uno de agarrar por los compañones al adversario para espachurrárselos entre los dedos. Entretanto, se aglomeraba alrededor de ellos una gran multitud que iba engrosando cada vez más, y por fin lograron separarlos, aunque no ilesos, y preguntó al tintorero uno de los circunstantes: «Ya Hag Mohammad, ¿qué ha pasado entre vosotros?». Pero el arriero se apresuró a contestar cantando a voces su historia y terminó así: «Yo todo lo hice por servir al tintorero». Entonces preguntaron al tintorero: «Ya Hag Mohammad, tú sin duda conocerás a esa vieja para confiarla de ese modo la custodia de tu tienda». Y el tintorero contestó: «Hasta hoy no la conocí, pero ha ido a habitar a mi casa con su hijo y su hija». Entonces opinó uno de los circunstantes: «Yo creo en conciencia que el tintorero debe responder por el asno del arriero, porque si el arriero no advirtiese que el tintorero había confiado la custodia de su tienda a la vieja, no hubiera él a su vez confiado a la tal vieja su burro». Y añadió un tercero: «Ya Hag Mohammad, desde el momento en que alojaste a esa vieja en tu casa, debes devolver al arriero el borrico y pagarle una indemnización». Luego, con los dos adversarios, se encaminaron todos a la casa del tintorero. Y eso fue todo. Pero he aquí ahora lo que respecta a la jovenzuela y al joven mercader. Mientras el joven mercader esperaba en el vestíbulo la llegada de la jovenzuela para examinarla, ésta, por su parte, esperaba en la habitación de arriba a que la vieja santa regresase con el permiso del idiota representante del padre de los asaltos. Al fin, de visitar al padre de los asaltos ella. Pero como la vieja tardaba en volver, la bella Katún salió de la habitación y bajó la escalera, vestida solamente con su sencilla camisa fina. Entonces oyó al vestíbulo al joven mercader, quien al reconocer el tintineo de los cascabeles, que no pudo ella quitarse de los tobillos, le decía: «Date prisa y ven aquí con tu madre que trajo para casarte conmigo». Pero la joven contestó: «Mi madre ha muerto. Eres el idiota, ¿verdad? ¿Y también eres el representante del padre de los asaltos?».
Él contestó inmediatamente: «No, por Alá. Oh, ojos míos, no estoy todavía idiota del todo. En cuanto a lo de ser padre de los asaltos, estoy reputado como tal». Al oír estas palabras, no supo cómo comportarse la ruborizada jovenzuela. Y a pesar de las objeciones del joven mercader, a quien seguía tomando ella por el idiota, representante del multiplicador de los embarazos, resolvió esperar en la escalera a que se presentase la santa vieja. Mientras tanto, llegó la gente que acompañaba al tintorero y al arriero, y llamaron a la puerta y estuvieron mucho tiempo esperando que les abriesen desde dentro, pero como no contestaba nadie, echaron la puerta abajo y se precipitaron primero al vestíbulo, donde vieron al joven mercader completamente desnudo y tratando de ocultar y abarcar con las 2 manos la mercancía al aire. Y le dijo al tintorero: «Hijo de zorra, ¿dónde está tu calamitosa madre?». A lo que éste contestó: «Ya hace mucho tiempo que murió mi madre. La vieja que vive en esta casa solo es mi futura suegra». Y contó al tintorero y al arriero y a toda la muchedumbre su historia con todo género de detalles, y añadió: «En cuanto a la joven que yo debía contemplar, está ahí detrás de esa puerta». Y al oír estas palabras derribaron la puerta y encontraron detrás a la asustada jovenzuela, que con solo la camisa procuraba cubrir hasta lo más abajo posible sus muslos de gloria. Y el tintorero le preguntó: «Hija adulterina, ¿dónde está tu madre, la alcahueta?». Y ella contestó muy avergonzada: «Mi madre murió ya hace mucho tiempo, pero la vieja que me condujo aquí es una santa del servicio de mi señor, el jeque multiplicador». Al oír estas palabras, todos los circunstantes, incluso el tintorero, a pesar de su tienda destruida, y el arriero, a pesar de su borrico robado, y el joven mercader, a pesar de la pérdida de su bolsa y sus trajes, se echaron a reír de tal manera que se cayeron de trasero. Después, comprendiendo que la vieja se había burlado de ellos, los 3 chasqueados por ella decidieron vengarse y empezaron por dar ropa a la asustada jovenzuela, que se vistió y se apresuró a regresar a su casa, donde volveremos a encontrarla al retorno del viaje de su esposo. En cuanto al tintorero Haq Mohammad y al arriero, se reconciliaron, pidiéndose perdones mutuamente, y en compañía del joven mercader fueron en busca del walí de la ciudad del emir Khaled, a quien contaron su aventura, demandando de él venganza contra la vieja calamitosa. Y les contestó el walí: «Oh, qué historia tan prodigiosa me contáis, buena gente». Y ellos contestaron: «Amo nuestro, por Alá y por la vida de la cabeza del emir de los creyentes, que no te decimos más que la verdad». Y les dijo el walí: «Oh, buena gente, ¿cómo queréis que encuentre a una vieja determinada entre todas las viejas de Bagdad? Ya sabéis que no podemos mandar que nuestros hombres recorran los haréns levantando el velo de las mujeres». A lo que ellos exclamaron: «¡Qué calamidad! ¡Ay de mi tienda! ¡Ay de mi burro! ¡Ay de mi bolsa con los 1000 dinares!». Entonces, compadeciendo de su suerte, les dijo el walí: «Buena gente, recorred toda la ciudad y procurad encontrar a esa vieja y capturarla, y si lo conseguís, os prometo que la someteré a tortura en honor vuestro, y la obligaré a que declare». Y las 3 víctimas de Dalila la taimada se dispersaron en 3 diferentes direcciones a la búsqueda y captura de la maldita vieja. Y los dejaremos por el momento, pues ya volveremos a encontrarlos. En cuanto a la vieja Dalila la taimada, dijo a su hija Zeinab: «Oh, hija mía, todo esto no es nada. Voy a hacer algo mejor». Y le dijo Zeinab: «Oh, madre mía, tengo miedo por ti ahora». Y la vieja contestó: «No temas nada por mi suerte. Soy como el lava en su vaina, invulnerable por el fuego y por el agua». Y se levantó. Se quitó sus vestiduras de sufí para ponerse un traje de servidora entre las servidoras de los ricos, y salió meditando la nueva fechoría que iba a perpetrar en Bagdad. Y llegó de tal modo a una calle retirada muy adornada y empavesada a todo lo largo y a todo lo ancho con telas hermosas y linternas multicolores. Y el suelo estaba cubierto de ricas alfombras, y oyó dentro voces de cantarinas y tamborilazos, y golpetear de darabucas sonoras, y estridor de címbalos. Y vio a la puerta de la morada empavesada a una esclava que llevaba a horcajadas en su hombro un tierno niño, vestido con telas espléndidas, de tisú de oro y plata, tocado con un tarbush rojo, adornado con 3 sartas de perlas, llevando al cuello un collar de oro incrustado de pedrerías, y con los hombros cubiertos por una manteleta de brocado. Y los curiosos e invitados que entraban y salían la enteraron de que aquella casa pertenecía al síndico de los mercaderes de Bagdad,
y de que aquel niño era hijo suyo. Y también se enteró de que el síndico tenía una hija virgen y púber, cuyos esponsales se celebraban aquel día precisamente. Y tal era el motivo de semejante alarde de ornamentación. Y como la madre del niño estaba muy ocupada en recibir a las damas invitadas por ella y hacerles los honores de su casa, había confiado el niño, que la importunaba pegándose a las faldas de continuo, a aquella joven esclava, recomendándola de que le distrajera y jugara con él hasta que las invitadas se marchasen. Cuando la vieja Dalila vio a aquel niño montado en el hombro de la esclava y se informó con respecto a los padres y a la ceremonia que tenía lugar, dijo para sí: «Oh, Dalila, lo que tienes que hacer por el momento es escamotear a ese niño, arrebatándoselo a esa esclava». Y se adelantó a ella, exclamando: «Qué vergüenza para mí haber llegado con tanto retraso a casa de la digna esposa del síndico». Luego dijo a la esclava, que era una infeliz, poniéndole en la mano una moneda falsa: «Aquí tienes un dinar por el trabajo, sube, hija mía, en busca de tu ama y dile: tu vieja nodriza al-Khair te felicita de buen grado, como cumple a quien tantas bondades tiene que agradecerte. Y el día de la gran reunión vendrá a verte con sus hijas, y no dejará de poner generosas ofrendas nupciales, como es costumbre, en manos de las azafatas». La esclava contestó: «Mi buena madre, con mucho gusto cumpliría tu encargo, pero mi amo pequeño, que es este niño, cada vez que ve a su madre no quiere separarse de ella, y se coge a sus vestidos». A lo que la vieja contestó: «Pues déjale conmigo mientras vas y vienes». Y la esclava se guardó la moneda falsa y entregó el niño a la vieja para subir inmediatamente a cumplir su encargo. En cuanto a la vieja, se apresuró a huir con el niño, metiéndose en una callejuela oscura, donde le quitó todas las cosas preciosas que llevaba encima y dijo para sí: «Todavía no lo has hecho todo. Oh, Dalila, si verdaderamente eres sutil entre las sutiles, hay que sacar de este monigote todo el partido posible, negociándole, por ejemplo, para proporcionarle una cantidad respetable». Cuando se le ocurrió aquella idea, saltó sobre ambos pies y fue al zoco de los joyeros, donde vio en una tienda a un gran lapidario judío que estaba sentado detrás de su mostrador, y entró en la tienda del judío diciéndose: «Ya hice negocio». Cuando el judío la vio por sus propios ojos entrar, miró al niño que llevaba a ella y conoció al hijo del síndico de los mercaderes, y aunque muy rico aquel judío, no dejaba de envidiar a sus vecinos cuando hacían una venta, si por casualidad no hacía él otra en el mismo momento. Así es que, muy contento con la llegada de la vieja, le preguntó: «¿Qué deseas, oh mi ama?». Y ella contestó: «¿Eres Maese Isra el judío?». Y él contestó: «Ajá». Entonces la vieja le dijo: «La hermana de este niño, hija de Chavandar de los mercaderes, se ha casado hoy, y en este momento se celebra la ceremonia de los esponsales. Y aquí que necesitas ciertas alhajas, como 2 pares de pulseras de oro para los tobillos, un par de brazaletes corrientes de oro, un par de arracadas de perlas, un cinturón de oro afiligranado, un puñal con puño de jade incrustado de rubíes, y una sortija de sello». Enseguida se apresuró el judío a darle lo que pedía, y cuyo precio se elevaba a 1000 dinares de oro por lo menos. Y Dalila le dijo: «Me llevo todo esto con la condición de que mi amo escoja en casa lo que mejor le parezca. Luego volveré para traerle el importe de lo que escoja. Mientras tanto, quédese con el niño hasta que yo vuelva». Y el judío contestó: «Como gustes». Y se llevó ella las joyas dándose prisa por llegar a su casa. Cuando la joven Zeinab, la embustera, vio entrar a su madre, le dijo: «¿Qué hazaña acabas de emprender, oh madre mía?». Y la vieja contestó: «Por esta vez solamente una nimiedad. Me he contentado con robar y desvalijar al hijo pequeño de Chavandar, de los mercaderes, dejándolo en prenda por varias alhajas que valdrán 1000 dinares en casa del judío Isra». Entonces exclamó su hija: «Esta vez es seguro que se acabó ya todo para nosotras. No vas a poder salir y circular por Bagdad». A lo que la vieja contestó: «Todo lo que hice no es nada, ni siquiera la 1000ª parte de lo que pienso hacer. No tengas por mí ningún cuidado, hija mía». Volviendo a la infeliz esclava joven, es el caso de que entró a la casa de la recepción y dijo: «Oh ama mía, tu nodriza al-Khair te envía sus alemas y sus votos y te felicita diciendo que vendrá aquí con sus hijas el día del matrimonio y será generosa con las azafatas». Su ama le preguntó: «¿Dónde dejaste a tu amo pequeño?». Y la esclava contestó: «Lo he dejado con ella para que no se agarrase de ti, y aquí tienes una moneda de oro que me dio tu nodriza para las cantarinas». Y ofreció la moneda a la cantarina principal diciendo: «He aquí el aguinaldo». Y la cantarina cogió la moneda y vio que era de cobre. Entonces gritó el ama a la servidora:
¡Qué perra! Vete enseguida a buscar a tu amo pequeño. Y la esclava se apresuró a bajar, pero no encontró ya ni al niño ni a la vieja. Entonces lanzó un grito estridente y se cayó de bruces, mientras acudían todas las mujeres de arriba, tornándose de alegría en duelo dentro de sus corazones. Y aquí que precisamente entonces llegaba el propio síndico y su esposa. Con el semblante demudado de emoción se apresuró a ponerle al corriente de lo que acababa de pasar. Al punto salió el padre en busca de su niño, seguido por todos los mercaderes a quienes había invitado, que por su parte se pusieron a hacer pesquisas en todas direcciones. Y después de 1000 incidencias, acabó el síndico por encontrar al niño casi desnudo a la puerta de la tienda del judío, y loco de alegría y de cólera, se precipitó sobre el judío gritando: «Maldito, ¿qué querías hacer con mi hijo? ¿Y por qué le has quitado sus vestidos?» Temblando y en el límite de la estupefacción contestó el judío: «Por Alá, mi amo, que yo no tenía necesidad de semejante rehén». Pero la vieja se empeñó en dejármelo, tras de haberse llevado para tu hija alhajas por valor de 1000 dinares. El síndico exclamó, cada vez más indignado: «¿Pero crees, maldito, que mi hija no tiene alhajas y necesita recurrir a ti? Devuélveme enseguida los vestidos y adornos que le quitaste a mi hijo». Al oír estas palabras exclamó el judío aterrado: «¡Socorro, musulmanes!». Y precisamente viniendo de diferentes direcciones aparecieron en aquel momento los 3 chasqueados antes: el arriero, el joven mercader y el tintorero. Y se informaron de la cosa, y al enterarse de lo que se trataba, no dudaron ni por un instante que aquello era una nueva hazaña de la vieja calamitosa. Y exclamaron: «Nosotros conocemos a la vieja, es una estafadora que nos ha engañado antes que a vosotros». Y contaron su historia a los presentes, que se quedaron estupefactos, y al síndico, que exclamó conformándose: «Después de todo he tenido suerte de encontrar a mi hijo. Ya no quiero preocuparme de sus ropas perdidas, pues que bien valen su rescate, pero me gustaría poder reclamárselas a la vieja». Y no quiso faltar más a su casa, y corrió a participar con su esposa de la alegría de haber recuperado a su hijo. En cuanto al judío, preguntó a los otros 3, «¿Y qué pensáis hacer ahora?». «Vamos a continuar nuestras pesquisas». Y el judío les dijo: «Llevadme con vosotros». Y luego preguntó: «¿Hay entre vosotros alguno que la conociera antes de esta hazaña?». Y el arriero contestó: «Yo». El judío dijo entonces: «Vale la pena que no vayamos juntos y que hagamos pesquisas por separado para no ponerla en alerta». Entonces contestó el arriero: «Muy bien, y para encontrarnos nos citaremos a mediodía en la tienda del barbero Mogravín, Haj Masud». Se citaron, y cada uno se puso camino por su parte, pero estaba escrito que el arriero sería el primero en encontrarse a la vieja taimada. Mientras recorría ella la ciudad en busca de alguna nueva estratagema, en efecto, no bien la divisó el arriero, la reconoció, a pesar de su disfraz, y se abalanzó a ella gritando: «Maldita seas, vieja decrépita, astilla seca, por fin te encuentro». Y ella preguntó: «¿Qué te ocurre, hijo mío?». A lo que él contestó: «El burro». «Devuélveme a mi burro». Y ella le dijo con voz enternecida: «Hijo mío, habla bajo, cubre lo que Alá ha cubierto con su velo. Veamos, ¿qué pides? ¿Tu burro o los efectos de los otros?». Y él contestó: «Mi burro solamente». A lo que ella dijo: «Hijo mío, sé que eres pobre y no he querido por tanto privarte de tu burro. Le he dejado en casa del barbero Mogravín Haj Masud, que tiene su tienda ahí enfrente. Voy a buscarle ahora mismo y a rogarle que me entregue al asno. Espérame un instante». Y se adelantó a él, y entró llorando en casa del barbero Haj Masud. Le cogió de la mano y le dijo: «¡Ay de mí, barbero!». Y el barbero le preguntó: «¿Qué pasa, buena tía?». A lo que ella contestó: «¿No ves a mi hijo que está de pie ahí enfrente de tu tienda? Tenía el oficio de arriero conductor de burros, pero cayó malo un día, a consecuencia de un aire que corrompió y trastornó la sangre, y ha perdido la razón, y se ha vuelto loco. Desde entonces no cesa de pedirme su asno. Al levantarse grita: «¡Mi burro!». Al acostarse grita: «¡Mi burro!». Vaya por donde vaya va gritando: «Mi burro». Y he aquí que un médico entre los médicos me ha dicho: «Tu hijo tiene la razón dislocada y en peligro, y nada podrá curarle y volverle a ella, como no le saquen las 2 últimas muelas de la boca y le cautericen en las sienes con 2 cantáridas o con un hierro candente. Aquí tienes pues un dinar por tu trabajo,
y llámale y dile, tengo tu burro en mi casa, ven. Al oír estas palabras contestó el barbero, que me quede 1 año sin comer si no le pongo su burro entre las manos, tía mía. Y luego, como tenía a su servicio los oficiales de barbero acostumbrados a todos los trabajos propios del oficio, dijo a uno de ellos, pon al rojo 2 clavos. Y después gritó al arriero, oye hijo, ven aquí, tengo tu burro en mi casa. Y al tiempo que el arriero entraba a la tienda, salía la vieja y se paraba a la puerta. Así pues, una vez que hubo entrado el arriero, el barbero le cogió de la mano y le llevó a la trastienda, dentro de la cual le aplicó un puñetazo en el vientre, echándole la zancadilla, y le hizo caer de espaldas en el suelo, donde los 2 ayudantes le agarrotaron sólidamente pies y manos, y le impidieron hacer el menor movimiento. Entonces se levantó el maestro barbero, y empezó por meterle en el gaznate 2 tenazas como los de los herreros, que le servían para dominar los dientes recalcitrantes. Luego, dando una vuelta a las tenazas, se extirpó las 2 muelas a la vez, tras de lo cual, a pesar de los rugidos y contorsiones del paciente, cogió con unas pinzas uno después de otro, los 2 clavos al rojo, y le cauterizó a conciencia las sienes, invocando el nombre de Alá para que la cosa tuviese éxito. Cuando el barbero hubo terminado ambas operaciones, dijo al arriero, Ulay, bien contenta estará de mí tu madre. Voy a llamarla para que compruebe la eficacia de mi trabajo y tu curación. Y en tanto que el arriero se debatía entre los puños de los ayudantes, vio que la tienda estaba vacía y limpia como por una ráfaga de viento. No quedaba ya nada. Navajas, espejos de nácar de mano, tijeras, suavizadores, vasijas, jarros, paños, taburetes. Todo había desaparecido. No quedaba ya nada, ni la sombra de todo aquello. Y también había desaparecido la vieja. Nada, ni siquiera el olor de la vieja. Y además, la tienda estaba muy barrida y regada, como si acabasen de alquilarla de nuevo en aquel instante. Al ver aquello, el barbero, en el límite del furor, se precipitó a la trastienda y, cogiendo por el cuello al arriero, le zarandeó y le gritó, ¿dónde está la alcahueta de tu madre? Loco de dolor y de rabia, le dijo el pobre arriero, hijo de 1000 zorras, mi madre, pero si mi madre está en el país de Alá. El otro siguió zarandeándole y le gritó, ¿dónde está la vieja zorra que te trajo aquí y que ha ido después a haberme robado toda la tienda? Iba el arriero a responder agitando su cuerpo por temblores cuando de pronto entraron en la tienda, de vuelta de sus pesquisas infructuosas, los otros 3 chasqueados, el tintorero, el joven mercader y el judío. Y los vieron riñendo al barbero con los ojos fuera de las órbitas, y el arriero con las sienes cauterizadas e hinchadas por 2 anchas ampollas, y con los labios espumeantes de sangre, y colgándole aún de ambos lados de la boca las 2 muelas. Entonces exclamaron, ¿qué sucede? Y el arriero gritó con todas sus fuerzas, musulmanes, justicia contra este marica, y les contó lo que acababa de ocurrir. Entonces preguntaron al barbero, ¿por qué has obrado así con este arriero? Y el barbero les contó a su vez cómo acababa la vieja de limpiarle la tienda. A la sazón ya no dudaron de que era también la vieja, quien había hecho aquel nuevo desaguisado. Y exclamaron, por Alá, la causa de todo esto es esta vieja maldita, y acabaron por explicarse todos y ponerse de acuerdo. Entonces el barbero se apresuró a cerrar su tienda, uniéndose a los 4 burlados, para ayudarles en sus pesquisas, y el pobre arriero no cesaba de gimotear, ¡ay mi burro! ¡Ay de mis muelas perdidas! De esta manera estuvieron recorriendo durante mucho tiempo los diversos barrios de la ciudad, pero de improviso, al volver una esquina, el arriero fue también el primero en divisar y recorrer a Dalila la taimada, cuyo nombre y cuya vivienda ignoraban todos ellos. Y no bien la vio, se abalanzó a ella el arriero, gritando, «¡Hela aquí! Ahora va a pagarnos a todos». Y la arrastraron a casa del wali, que era el emir Khaled. Llegados que fueron al palacio del wali, entraron a la vieja los guardias y le dijeron, «Queremos ver al wali». Los guardias contestaron, «Está durmiendo la siesta, esperad un poco a que se despierte». Y los 5 querellantes esperaron en el patio mientras los guardias se hacían entrega de la vieja a los eunucos para que la encerraran en un cuarto del harén, hasta que se despertase el wali.
En cuanto llegó al harem, la vieja taimada consiguió escurrirse hasta el aposento de la esposa del wali. Y después de las alemas y de besarle la mano, le dijo a la dama, que estaba lejos de suponer la verdad: «Oh, ama mía, desearía ver a nuestro amo el wali». Y la dama contestó: «El wali está durmiendo la siesta, pero ¿qué quieres de él?». Y la vieja dijo: «Mi marido, que es mercader de muebles y esclavos, antes de partir a un viaje me entregó 5 mamelucos con un encargo de venderlos al mejor postor. Y precisamente los vio conmigo nuestro amo el wali, y me ofreció por ellos 1,200 dinares, consintiendo yo en dejárselos por ese precio. Y vengo ahora a entregárselos. Y aquí que efectivamente el wali tenía necesidad de esclavos, y la misma víspera, sin ir más lejos, había dado a su esposa 1,000 dinares para que los comprara». Así que no dudó ella de las palabras de la vieja, y le preguntó: «¿Dónde están los 5 esclavos?» Y la vieja contestó: «Ahí, en el patio del palacio debajo de tus ventanas». Y la dama se asomó al patio y vio los 5 chasqueados, que esperaban a que el wali se despertase. Entonces dijo: «Por Alá, son muy hermosos, y especialmente uno de ellos vale él solo los 1,000 dinares». Luego abrió su cofre y entregó a la vieja 1,000 dinares diciéndole: «Mi buena madre, te debo todavía 200 dinares para ir a completar el precio. Pero como no los tengo, espérate a que se despierte el wali». «Oh, ama mía, de esos 200 dinares te rebajo 100, en gracia a la jarra de jarabe que me has dado de beber, y ya me pagarás los otros 100 en mi próxima visita. Ahora te ruego que me hagas salir del palacio por la puerta reservada para el harem, con el fin de que no me vean mis antiguos esclavos». Y la esposa del wali la hizo salir por la puerta secreta, y el protector la protegió, y le dejó llegar sin obstáculos a su casa. Cuando la vio entrar su hija Zeinab, le preguntó: «Madre mía, ¿qué hiciste hoy?». Y la vieja contestó: «Hija mía, he jugado una mala pasada a la esposa del wali, vendiéndole por 1,000 dinares como esclavos al arriero, el tintorero, al judío, al barbero y al joven mercader. Sin embargo, hija mía, entre todos ellos no hay más que uno que me preocupe, y cuya perspicacia temo: el arriero. Siempre me reconoce el hijo de 1,000 zorras». Y le dijo su hija: «Entonces, madre, déjate ya de salidas. Cuida ahora de la casa y no olvides el proverbio que dice: no es cierto que el jarro no se rompa nunca por mucho que le tiren». Y trató de convencer a su madre de que no saliese en lo sucesivo, pero inútilmente. He aquí ahora lo que ocurrió a los 5, cuando el wali se despertó de su siesta, y le dijo a su esposa: «Ojalá te haya endulzado la dulzura del sueño. Me tienes muy contenta con los 5 esclavos que compraste». Y él preguntó: «¿Qué esclavos?». Ella dijo: «¿Por qué me los quieres ocultar? Así te engañen ellos como tú me engañas». Y él dijo: «Por Alá que no he comprado esclavos. ¿Quién te ha informado tan mal?». Y ella contestó: «La misma vieja a quien se los compraste por 1,200 dinares los trajo aquí y me los enseñó en el patio, vestido cada cual con un traje que por sí solo vale 1,000 dinares». Y él preguntó: «¿Y le has dado el dinero?». Y ella dijo: «Sí, por Alá». Entonces el wali bajó enseguida al patio, donde no vio a nadie más que el arriero, el barbero y al judío, y al joven mercader, y al tintorero, y preguntó a sus guardias: «¿Dónde están los 5 esclavos que la vieja comerciante acaba de vender a vuestra ama?». Y ellos contestaron: «Durante toda la siesta de nuestro amo no hemos visto más que a estos 5 que están aquí». Entonces el wali se encaró con los 5 y les dijo: «Vuestra ama la vieja acaba de venderos a mí por 1,000 dinares. Vais a dar comienzo a vuestro trabajo limpiando los pozos negros». Al oír estas palabras exclamaron los 5 querellantes, en el límite de la estupefacción: «Si así es como haces justicia, no nos queda más remedio que recurrir a nuestro amo el califa para quejarnos de ti. Somos hombres libres, que no se pueden vender ni comprar. Yela, ven con nosotros a ver el califa». Entonces el wali les dijo: «Si no sois esclavos, seréis estafadores y ladrones, porque vosotros fuisteis quien trajisteis a la vieja, y combinaste con ella semejante estafa, pero por Alá, que a mi vez os venderé a extranjeros por 100 dinares a cada uno». Mientras tanto entró en el patio del palacio el capitán Azote de las Calles, que venía a querellarse ante el wali de la aventura caseída a su esposa la jovenzuela, porque al regreso de su viaje había visto en cama a su esposa, enferma de vergüenza y de emoción, y por ella había sabido cuánto le había sucedido, y añadió a ella: «Todo esto me ha pasado solo por culpa de tus palabras duras, que me decidieron a recurrir a los buenos oficios del jeque multiplicador». Así es que cuando el capitán Azote divisó al wali,
hubo de gritarle: «¿Eres tú quien así permite que las viejas alcahuetas penetren en los harems y estafen a las esposas de los emires? ¿Para eso nada más tienes tu oficio? Pero por Alá, que te hago responsable de la estafa cometida conmigo y de los daños y perjuicios causados a mi esposa». Al oír estas palabras del capitán Azote de las calles, los 5 exclamaron: «Oh emir, valiente capitán Azote, también nosotros ponemos nuestro pleito entre tus manos». Y les preguntó él: «¿Qué tenéis que reclamar también vosotros?». Entonces le contaron ellos toda su historia, que es inútil repetir, y les dijo el capitán Azote: «Ciertamente también fuisteis burlados vosotros, y está muy equivocado el wali si cree que va a poder encarcelarnos». Cuando el wali hubo oído todas estas palabras, dijo el capitán Azote: «Oh emir, de mi cuenta corre el pago de las indemnizaciones que te corresponden y la restricción de los efectos de tu esposa, y me comprometo a dar con la vieja estafadora». Luego se encaró con los 5 y les preguntó: «¿Quién de vosotros sabrá reconocer a la vieja?». El arriero contestó, coreado por los demás: «Todos sabemos reconocerla». Y añadió el arriero: «Entre 1000 zorras la conocería yo por sus ojos azules y brillantes. Danos solamente 10 de tus guardias para que nos ayuden a apoderarnos de ella». Y cuando el wali les dio los 10 guardias pedidos, salieron del palacio. Y he aquí que apenas habían andado por la calle algunos pasos, con el arriero a la cabeza, cuando se tropezaron precisamente con la vieja que acababa de evadírseles. Pero consiguieron atraparla y le ataron las manos a la espalda y la arrastraron a la presencia del wali, que le preguntó: «¿Qué has hecho de todas las cosas que robaste?». Y ella contestó: «Yo nunca he robado nada a nadie, y nada he visto ni comprendo lo que dices». Entonces el wali se encaró con el celador mayor de las prisiones y le dijo: «Métele hasta mañana en el calabozo más húmedo que tengas». Pero contestó el carcelero: por Alá que me guardaré muy mucho de cargar con semejante responsabilidad. Estoy seguro de que sabrá dar con alguna estratagema para escaparse de mi custodia». Entonces dijo el wali: «Lo mejor será tenerla expuesta a todas las miradas para que no pueda escaparse, y hacer que la vigilen durante toda la noche, para que podamos juzgarla mañana». Y montó a caballo y, seguido por toda la banda, hizo que la arrastraran fuera de las murallas de Bagdad y la ataran por los cabellos a un poste en pleno campo. Después, para tener mayor seguridad, encargó a los 5 querellantes que la vigilasen por sí mismos aquella noche hasta por la mañana. Así es que los 5, principalmente el arriero, empezaron por vengar su resentimiento en ella, motejeándola con todos los dicterios que le sugerían las vejaciones y engaños sufridos por ellos. Pero como todo tiene fin, hasta el fondo del saco de las maldiciones de un arriero, y la vacía de malicias de un barbero, y el tonel de ácidos de un tintorero, y como les tenía además rendidos la falta del sueño durante 3 días y las emociones experimentadas, los 5 querellantes, una vez terminada su cena, acabaron por amodorrarse al pie del poste, en el que estaba sujeta por los cabellos Dalila la taimada. Y aquí que ya había transcurrido gran parte de la noche, y alrededor del poste roncaban los 5 individuos. Cuando acertaron a pasar por aquel paraje en que se hallaba presa Dalila, 2 beduinos a caballo, que iban al paso charlando uno con otro. Y la vieja oyó que cambiaban impresiones, porque uno de los beduinos preguntaba a su compañero: «Oye, hermano, ¿qué es lo mejor que hiciste durante tu estancia en la maravillosa Bagdad?». Y después de una pausa contestó el otro: «Por Alá, he comido deliciosos buñuelos de miel y crema, que tanto me gustan, y ahí tienes lo mejor que hice en Bagdad». Entonces exclamó su interlocutor, como venteando por el aire el olor de los imaginarios buñuelos fritos en aceite y rellenos de crema y endulzados con miel: «Por el honor de los árabes, que ahora mismo me vuelvo a Bagdad para comer ese delicioso bocado que no probé en mi vida durante mis correrías por el desierto». A la sazón, el beduino, que ya había comido buñuelos rellenos de crema y miel, se despidió de su engolosinado compañero para seguir su camino, en tanto que el otro, volviendo sus pasos a Bagdad, llegaba al poste y descubría allí a Dalila, atada por los cabellos y con los 5 hombres dormidos en torno suyo. Al ver aquello, se aproximó a la vieja y le preguntó: «¿Qué te ocurre? ¿Y por qué estás ahí?». Y ella dijo llorando: «Oh jeque de los árabes, bajo tu protección me pongo». Dijo él: «No hay mayor protector que Alá, pero ¿por qué estás atada a este poste?». Y ella contestó:
Has de saber, oh jeque árabe, oh honorabilísimo, que tengo por enemigo a un pastelero vendedor de buñuelos rellenos de crema y miel, que sin duda es el más reputado en Bagdad, por la manera en que confecciona y fríe esos buñuelos. Pues bien, vengarse de una injuria que me había inferido. El otro día me acerqué a su mostrador y escupí en sus buñuelos. Entonces el pastelero fue a querellarme contra mí y buscó al wali, el cual me condenó a estar atada en este poste y permanecer en él mientras no pueda comerme de una sentada 10 bandejas enteramente llenas de buñuelos. Y mañana por la mañana, en cuanto deben presentarme las 10 bandejas de buñuelos. Pero el caso es que, jeque de los árabes, que mi alma siempre le disgustaron todos los dulces, y principalmente es refractaria de los buñuelos rellenos de crema y miel. ¡Ay, no! ¡Ay de mí! Al oír estas palabras exclamó el beduino: por el honor de los árabes, no me separe de mi tribu, y no voy a Bagdad, más que para satisfacer mi deseo de buñuelos. Si quieres, mi buena tía, yo me comeré por ti los de las bandejas. Y ella contestó: no te dejarán a no ser que estés atado en mi lugar en este poste. Y como precisamente he llevado velado siempre el rostro, no me ha visto nadie, ni sabrán adivinar el cambio. No tienes más que trocar tus trajes por los míos después de desatarme. El beduino, que no deseaba otra cosa, se apresuró a desatarla, y luego de cambiar de traje con ella, la hizo que le atara el poste en lugar suyo, tras de lo cual, vestida con el albornoz del beduino y ceñida la cabeza con sus cordones negros de pelo de camello, la vieja saltó al caballo y desapareció en la lejanía camino de Bagdad. Al día siguiente, cuando abrieron los ojos, los 5 recomenzaron con sus invectivas de la noche para dar los buenos días a la vieja. Pero les dijo el beduino: ¿dónde están los buñuelos? Mi estómago los anhela ardientemente. Al oír aquella voz, exclamaron los 5: por Alá, si es un hombre y habla como los beduinos. Y el arriero saltó sobre sus pies y se acercó a él y le preguntó: ¿qué haces aquí? ¿Y cómo te atreviste a desatar a la vieja? El interpelado contestó: ¿dónde están los buñuelos? En toda la noche no he comido, sobre todo no comí la miel. Ella, la pobre vieja, tenía un alma que aborrecía las confituras, pero a la mía le gustan mucho. Al oír estas palabras comprendieron los 5 que como a ellos también había chasqueado la vieja al beduino. Y después de golpearse la cara con fuerza, en su desesperación, exclamaron: nadie puede rehuir su destino ni evitar que se cumpla lo que está escrito por Alá. Y mientras permanecían indecisos sin saber qué hacer, llegó el wali acompañado de sus guardias al paraje en el que se encontraban, y se acercó al poste. Entonces le preguntó el beduino: ¿dónde están las bandejas con buñuelos de miel? Al oír estas palabras, el wali alzó la vista hacia el poste y vio al beduino en lugar de la vieja, y preguntó a los 5: ¿qué es esto? A lo que ellos contestaron: el destino, y añadieron: la vieja se escapó embaucando a este beduino, y a ti es a quien hacemos responsable, wali, ante el califa de su fuga, porque si nos hubieras dado guardias para vigilarla, no hubiera conseguido escaparse. Nosotros no somos guardias, como tampoco somos esclavos a quienes se vende o se compra. Entonces el wali se encaró con el beduino y le preguntó qué había pasado, y éste, con un sinfín de exclamaciones de deseo, le contó su historia, y terminó diciendo: pronto, que me traigan los buñuelos. Al oír tales palabras, el wali y los guardias lanzaron una carcajada considerable, mientras los 5, con los ojos rojos de sangre y de venganza, le decían: no nos separemos de ti más que ante nuestro amo el emir de los creyentes. Y acabando de comprender que se había burlado de él, el beduino dijo igualmente al wali: yo a ti solo te hago responsable de la pérdida de mi caballo y de mi traje. Entonces el wali se vio en la precisión de llevarlos con él a Bagdad, al palacio del emir de los creyentes, el califa Harún al-Rashid. Se les concedió audiencia y entraron al diván, donde ya se había adelantado a ellos el capitán Azote de las Calles, que era uno de los primeros querellantes. El califa, que obraba por sí mismo siempre, empezó por interrogarles uno tras de otro. Al arriero primero, y al wali de último, y cada cual contó al califa su historia con todos los detalles. Entonces el califa, extremadamente maravillado con aquel asunto, les dijo a todos: por el honor de mis abuelos, los Bani Abbas, os doy seguridad de que todo esto que se os robó os será devuelto. Tú, arriero, tendrás tu burro y una indemnización. Tú, barbero, tendrás todos tus muebles y utensilios. Tú, mercader, tu bolsa y tus vestiduras.
tú judío, tus alhajas, tú tintorero, tu tienda nueva, tú jeque árabe, tu caballo, tu traje y tantas bandejas de buñuelo de miel como tu alma pueda anhelar. Pero lo que hace falta ante todo es encontrar a la vieja, y se encaró con el wali y con el capitán Azote y les dijo: a ti, Emir Khaled, te serán igualmente restituidos tus 1000 dinares, y a ti, Emir Mustafa, las alhajas y los vestidos de tu esposa, amén de una indemnización. Pero tenéis que encontrar ambos a la vieja. Os dejo encargados de ello. Al oír estas palabras, el Emir Khaled sacudió sus vestiduras y alzó al cielo los brazos exclamando: por Alá, excúsame, Emir de los creyentes, pero no me atrevo a volver a encararme de semejante manera. Después de todas las jugarretas que me ha hecho esa vieja, no respondo de que no de ella con algún otro medio para lucrarse a expensas mías. Y el califa se echó a reír y le dijo: encarga otro de esa misión entonces. El wali dijo: en ese caso, oh emir de los creyentes, da tú mismo la orden de buscar a la vieja, al hombre más hábil de Bagdad, que es el propio jefe de policía de tu derecha, Ahmad Latiña. Hasta ahora no ha tenido nada que hacer. No obstante, su habilidad, los servicios que puede prestar y el importante sueldo que cobra. Entonces llamó el califa ya Mohammed Ahmad, y al punto avanzó Ahmad Latiña entre las manos del califa, y dijo: a tus órdenes, emir de los creyentes. Y el califa le dijo: escucha, capitán Ahmad, hay una vieja que hace tales y cuales cosas, y tú eres el encargado de encontrarla y traérmela. Y le dijo Ahmad Latiña: te respondo de que la traeré, emir de los creyentes. Y salió seguido de sus 40 alguaciles, mientras el califa hacía que se quedaran con él los 5 y el beduino. Y he aquí que el jefe de los alguaciles de Ahmad Latiña era un hombre ducho en esta clase de pesquisas, y que se llamaba Ayub Lomo de Camello. Como estaba acostumbrado a hablar con libertad a su jefe, el antiguo ladrón, Ahmad Latiña, se acercó a él y le dijo: capitán Ahmad, en Bagdad hay más de una vieja, y por mi barba que va a ser difícil la captura. Y Ahmad Latiña le preguntó: ¿qué quieres decirme con eso? El otro contestó: jamás seremos lo bastante numerosos para conseguir atrapar a la vieja. Y opino que debemos convencer al capitán Hassan la Peste para que nos acompañe con sus 40 alguaciles, pues él tiene más experiencia que nosotros en esta clase de expediciones. Pero Ahmad Latiña, que no quería compartir con su colega la gloria de la captura, contestó en alta voz para que le oyese Hassan la Peste, que estaba en la puerta principal del palacio: por Alá, ¿desde cuándo tenemos necesidad de otro para resolver nuestros asuntos? Y pasó orgullosamente a caballo con sus 40 alguaciles, por delante de Hassan la Peste, a quien mortificó mucho aquella respuesta, y también la lección de que el califa hizo escogiendo solo a Ahmad Latiña y desdeñándose de él. Y se dijo: por la vida de mi cabeza afeitada que tendrán necesidad de mí. Volviendo a Ahmad Latiña, una vez que llegó a la plaza enclavada delante del palacio del califa, arrengó a sus hombres para animarlos y les dijo: oh bravos míos, vais a dividiros en 4 grupos para hacer indagaciones en los 4 barrios de Bagdad. Y mañana a mediodía tornaréis a reunirnos conmigo en la taberna de la calle Mustafa para darme cuenta de lo que hiciste y de lo que encontraste. Y tras de acordar de esta manera el punto de cita, se dividieron en 4 grupos, cada uno de los cuales fue a recorrer un barrio diferente, mientras que por su parte, Ahmad Latiña se dedicaba a husmear el aire a su paso. En cuanto a Dalila y su hija Zeinab, no tardaron en enterarse por el rumor público de las indagaciones que el califa encargó a Ahmad Latiña, con objeto de detener a una vieja bribona cuyas bellaquerías eran una comidilla en todo Bagdad. Al saber tal noticia, Dalila dijo a su hija: oh hija, nada tengo que temer de todos ellos, no yendo en su compañía Hassan la Peste, porque Hassan es en Bagdad el único hombre cuya perspicacia me pone en cuidado, pues solo él me conoce y te conoce, y en cuanto quisiera, hoy mismo podía venir a detenernos, sin que nos fuera posible la menor estratagema para escaparnos de él. Demos pues gracias al protector que nos protege. Y su hija Zeinab contestó: madre, qué buena ocasión es esta para jugarles alguna mala pasada a ese Ahmad Latiña y a sus 40 idiotas. Y Dalila contestó: como hoy me siento un poco indispuesta, cuento contigo para mofarnos de esos 41 bandidos.
La cosa es fácil, y no dudo de tu sagacidad. Entonces Zeinab, que era una joven graciosa y esbelta, con ojos oscuros en un rostro encantador y claro, se levantó al punto y se vistió con una gran elegancia, de modo que el brillo de sus ojos era más aterciopelado y subyugante. Adornada la sazón de esta manera, fue a abrazar a su madre y le dijo: «Madre, juro por la vida de mi candado intacto y cerrado, que me adueñaré de los 41 y serán mi juguete». Y salió de la casa y se fue a la calle de Mustafa, y entró en la taberna de Haj Karim, el de Mosul. Empezó por hacer una zalema muy amable al tabernero, Haj Karim, quien se la devolvió con creces, encantado. Entonces le dijo ella: «Ya, Haj Karim, he aquí 5 dinares para ti si quieres alquilarme hasta mañana la sala interior grande, a donde voy a invitar a algunos amigos, sin que puedan penetrar allí tus parroquianos habituales». Y el tabernero contestó: «Por tu vida, mi ama, y por la vida de tus ojos, hermosos ojos, que consiento en alquilarte por nada mi sala grande, con la sola condición de que no escatimen en las bebidas». Y ella sonrió y le dijo: «Aquellos a quienes invito son jarras, cuyo fondo se olvidó de cerrar el alfarero que hubo de construirlas, y por ellas pasarán todos los líquidos de tu tienda. No tengas cuidado por eso». Y volvió enseguida a su casa, cogiendo el burro del arriero y el caballo del beduino, cargándolos con colchones, alfombras, taburetes, manteles, bandejas, platos y otros utensilios, y a toda prisa regresó a la taberna, descargando el asno y el caballo de todas aquellas cosas para colocarlas en la sala grande que había alquilado. Extendió los manteles, puso en orden los frascos de bebidas, las copas y los platos que compró, y cuando hubo acabado este trabajo fue a postarse a la puerta de la taberna. No hacía mucho tiempo que se hallaba allí, cuando vio asomar por las inmediaciones a 10 de los alguaciles de Ahmad Latinia, llevando a la cabeza al lomo de caballo, que tenía un aspecto muy feroz. Y precisamente se encaminaba él a la tienda con los otros 9, y a su vez vio a la bella joven, que había tenido cuidado de levantarse como por inadvertencia el ligero velo de muselina que le cubría la cara. Y Lomo de Camello quedó deslumbrado, y a la par encantado de aquella tierna belleza tan agradable, y le preguntó: «¿Qué haces ahí, jovenzuela?». Y ella contestó dándole una mirada lánguida: «Nada, espero mi destino. ¿Acaso eres el capitán Ahmad?». Y él dijo: «No, por Alá, pero puedo reemplazarle si se trata de hacerte algún servicio que tengas que pedirle, porque soy el jefe de los alguaciles, Ayub, Lomo de Camello, tu esclavo, Ojos de Gacela». Ella le sonrió otra vez y le dijo: «Por Alá, oh jefe alguacil, que si la cortesía y las buenas maneras quisieran elegir un domicilio seguro, tomarían como guías a vuestros 40. Entrad, venid aquí, y bienvenido seas. La acogida amistosa que encontráis en mí no es más que un homenaje merecido por tan encantadores huéspedes». Y les introdujo a la sala dispuesta de antemano, e invitándoles a que se sentaran en torno a las bandejas grandes con bebidas, les dio de beber vino mezclado con narcótico bang. Así es que a las primeras copas que vaciaron, los 10 se cayeron de espaldas, como elefantes borrachos o como búfalos poseídos por el vértigo, y se sumergieron en un profundo sueño. Entonces Zeinab los arrastró de los 1000 pies uno por uno y los arrojó a lo último de la tienda, amontonándoles unos sobre otros y escondiéndolos debajo de una manta grande. Corrió por delante de ellos una amplia cortina y salió para apostarse de nuevo en la puerta de la taberna. Enseguida apareció la segunda patrulla, de 10 alguaciles, que también quedó hechizada por los ojos oscuros y el rostro claro de la bella Zeinab. Y sufrió el mismo trato de la patrulla anterior, e igual hubo de ocurrirles a la tercera y a la cuarta patrulla. Y después de haber amontonados unos encima de otros detrás de la cortina a todos los alguaciles, la joven puso en orden la sala y salió a esperar la llegada del propio Ahmad Latinia. No hacía mucho que se encontraba allí, cuando apareció en un caballo Ahmad Latinia, amenazador, y con los ojos relampagueantes y los pelos de la barba y del bigote erizados, cual los de la hiena hambrienta. Llegado que fue a la puerta, se apeó de su caballo y ató la brida del animal a una de las anillas de hierro, empotradas en los muros de la taberna, y exclamó: «¿Dónde están todos estos hijos de perro? Les ordené que me esperasen aquí. ¿Los has visto?». Entonces Zeinab balanceó sus caderas, asestó una mirada dulce a la izquierda, luego otra a la derecha, sonrió con sus labios y dijo: «¿A quién, oh mi amo?».
Y he aquí que tras las 2 miradas que le lanzó la joven, Ahmad sintió que sus entrañas se le transformaban en el estómago, y que gemía al niño única herencia que le quedaba como capital e interés. Entonces dijo a la sonriente Zeinab, que permanecía inmóvil en una postura candorosa: «Jovenzuela, a mis 40 alguaciles». Como súbitamente poseída por un sentimiento de respeto al oír estas palabras, Zeinab se adelantó hacia Ahmad Latiña y le besó la mano diciendo: «Oh capitán Ahmad, jefe de la derecha del califa, los 40 alguaciles me han encargado de que te diga que al extremo de la callejuela han visto a la vieja Dalila, esa que buscas, y que iban en su persecución. Pero aseguraron que volverían con ella pronto, y ya no tienes más que esperarles en la sala grande de la taberna, donde yo misma te serviré con mis ojos». Entonces, precedido por la joven, Ahmad Latiña entró a la tienda, y embriagado con los encantos de aquella bribona, y subyugado por sus artificios, no tardó en ponerse a beber copa tras copa, cayendo como muerto bajo el efecto operado en su razón por el bang adormecedor con las bebidas. A la sazón, Zeinab, sin pérdida de tiempo, empezó por quitar a Ahmad Latiña toda la ropa y cuanto llevaba encima de él, no dejándole sobre el cuerpo más que la camisa y el amplio calzoncillo. Luego fue a donde estaban los otros y les despojó de la propia manera, tras de lo cual recogió todos sus utensilios y todos los efectos que acababa de robar. Los cargó en el caballo de Ahmad Latiña, en el del beduino y en el burro del arriero. Y enriquecido así con aquellos trofeos de su victoria, regresó sin incidentes a su casa y se los entregó todos a su madre Dalila, que hubo de abrazarla llorando de alegría. En cuanto a Ahmad Latiña y sus 40 compañeros, estuvieron durmiendo durante 2 días y 2 noches, y cuando por la mañana del tercer día despertaron de su sueño extraordinario, no supieron explicarse cómo su presencia allí adentro, y a fuerza de suposiciones acabaron por no dudar ya de la jugarreta de que habían sido víctimas. Aquello les humilló mucho, especialmente a Ahmad Latiña, que había mostrado tanta seguridad en presencia de Hassan la Peste, y que estaba muy avergonzado a la sazón por tener que salir a la calle de aquella manera. Sin embargo, hubo de decidirse a abandonar la taberna, y precisamente la primera persona con quien se encontró por su camino fue Hassan la Peste, quien, al verle vestido solo con la camisa y el calzoncillo, seguido por sus 40 alguaciles, ataviados como él, comprendió al primer golpe de vista la aventura que acababa de ocurrirles. Ante semejante espectáculo, Hassan la Peste se regocijó hasta el límite y se puso a cantar dulces versos. Las jóvenes candorosas creen parecidos a todos los hombres. No saben que no nos parecemos más que en nuestros turbantes. Entre nosotros unos son sabios y otros imbéciles. ¿No hay en el cielo estrellas sin fulgor y otras como perlas? Las águilas y los halcones no comen carne muerta, en tanto que los buitres impuros se posan sobre los cadáveres. Cuando Hassan la Peste hubo acabado de cantar, se aproximó a Ahmad Latiña, y habiéndolo reconocido enseguida, le dijo: «Por Alá, Mohamed Ahmad, las mañanas son frescas a orillas del Tigris, y cometéis una imprudencia al salir así todo con la camisa y el calzoncillo. Y tú ya, Hassan, eres aún más pesado y más frío de ingenio que la mañana. Nadie escapa a su suerte, y a nuestra suerte fue vernos burlados por una joven. ¿Acaso la conoces?». Y Hassan contestó: «La conozco, y conozco a su madre, y si quieres, al instante te las capturaré». Y Ahmad preguntó: «¿Y cómo?». Hassan contestó: «No tienes más que presentarte al califa, y para hacer patente tu incapacidad, agitarás tu collar, y has de decirle que me encargue a mí de la captura en lugar tuyo». Entonces Ahmad Latiña, después de vestirse, fue al diván de Hassan la Peste, y el califa y le preguntó: «¿Dónde está la vieja Mohamed Ahmad?». El aludido agitó su collar y contestó: «Por Alá, oh emir de los creyentes, que no la encuentro». Hassan cumplirá mejor esa misión. La conoce, y hasta afirma que la vieja no ha hecho todo eso más que para que se hable de ella, y atraerse la atención de nuestro amo el califa. Entonces al-Rachid se encaró con Hassan y le preguntó: «¿Es cierto, Hassan? ¿Conoces a la vieja y crees que no ha hecho todo esto más que para merecer mis favores?». El interpelado contestó: «Es cierto, oh emir de los creyentes». Entonces exclamó el califa: «Por la tumba y el honor de mis antecesores, que perdonaré a tal vieja si restituye a todos estos a los que ha robado». Y dijo Hassan la Peste: «Si así es, oh emir de los creyentes, dame para ella
el salvoconducto de seguridad, y el califa tiró su pañuelo a Hassan la Peste, en prenda de seguridad para la vieja. Al punto salió del diván Hassan, tras de haber recogido la prenda de seguridad, y corrió directamente a casa de Dalila, a quien conocía de larga fecha. Llamó a la puerta y fue a abrirle la propia Zeinab. Preguntó él, ¿dónde está tu madre? Ella dijo, arriba. Dijo él, ve a decirle que abajo está Hassan, el de la izquierda, que trae para ella de parte del califa el pañuelo de seguridad, pero con la condición de que restituya todo cuanto ha robado. Y dile que baje por buenas, pues si no, me veré obligado a emplear con ella la fuerza. Y he aquí que Dalila, la cual había oído todas las palabras, exclamó desde adentro, tiradme el pañuelo de seguridad, y te acompañaré a presencia del califa con todas las cosas robadas. Entonces Hassan la Peste le tiró el pañuelo, que Dalila hubo de anudarse al cuello. Luego, ayudada por su hija, empezó a cargar al burro del arriero y a los 2 caballos con todos los objetos robados. Cuando acabaron, Hassan dijo a Dalila, «Todavía faltan los efectos de Amad Latinia y sus 40 hombres». Y ella contestó, «Por el nombre más grande que no fui yo quien se apoderó de ellos». Hassan se echó a reír y dijo, «Es verdad, fue tu hija Zeinab la que hizo esa jugarreta. Guárdalos, pues». Luego, seguido por las 3 asémilas, que guiaba él en reata, con una cuerda se llevó a Dalila y la condujo al diván entre las manos del califa. Cuando al-Rachid vio entrar a aquella vieja diabólica, no pudo por menos de ordenar en alta voz que la arrojasen inmediatamente a la alfombra de la sangre para ejecutarla. Entonces exclamó ella, «Estoy bajo tu protección, oh Hassan». Y Hassan la Peste se levantó y besó las manos del califa y le dijo, «Perdónala, oh emir de los creyentes. Le has dado la prenda de seguridad. Mírala en su cuello». Y el califa contestó, «Es cierto, así que la perdono por consideración hacia ti». Luego se encaró con Dalila y le dijo, «Ven aquí, vieja, ¿cuál es tu nombre?» Y ella contestó, «Mi nombre es Dalila, y yo soy la esposa del antiguo director de tus palomares». Dijo él, «En verdad que eres astuta y estás llena de estratagemas, y en adelante te llamarás Dalila la Taimada». Y luego le dijo, «¿Puedes decirme por lo menos con qué objeto hiciste todas estas jugarretas a toda esta gente que ves aquí, y levantaste tanto ruido, y fatigándonos todos los corazones?» Entonces Dalila se arrojó a los pies del califa y contestó, «Oh emir de los creyentes, créeme que no fue por avaricia por lo que obré así, pero cuando oí hablar de las pasadas estratagemas y jugarretas hechas en otro tiempo en Bagdad, por los jefes de tu derecha y de tu izquierda, Amad Latinia y Hassan la Peste, se me ocurrió hacer lo mismo, y aún así superarlos, a fin de poder obtener de nuestro amo el califa los sueldos y el cargo de mi difunto marido, padre de mis pobres 2 hijas». Al escuchar estas palabras, el arriero se levantó con viveza y exclamó, «Juzgue y senténciala esta vieja. No solamente no se ha contentado ella con robarme el borrico, sino que impulsó al barbero Morgravín, que está aquí, a que me arrancara las 2 últimas muelas y me cauterizara las sienes con clavos al rojo». Y también el beduino se levantó y exclamó, «Juzgue y senténciala entre esta vieja y yo. No solamente no se ha contentado ella con atarme al poste en su lugar y robarme el caballo, sino que me impidió satisfacer mi deseo de buñuelos rellenos de miel». Y a su vez el tintorero, el barbero, el joven mercader, el capitán Azote, el judío y el wali se levantaron pidiendo a Alá reparación de los daños. Así es que el califa, que era magnánimo y generoso, empezó por devolver a cada cual los objetos que se le habían robado, y les indemnizó ampliamente por cuenta de su peculio particular, y especialmente al arriero, pues hizo que le dieran 1000 dinares de oro a causa de la pérdida de sus 2 muelas y de la cauterización sufrida, y le nombró jefe de la corporación de arrieros. Y todos salieron del diván felicitándose de la generosidad del califa y de su justicia, y olvidaron sus tribulaciones. En cuanto a Dalila, le dijo el califa, «Ahora, Dalila, puedes pedirme lo que anheles». Entonces ella besó la tierra entre las manos del califa y contestó, «No anhelo de tu generosidad más que una cosa, y es ser reintegrada en el cargo del sueldo de mi difunto marido, el director de las palomas mensajeras, y sabré llenar estas funciones, pues en vida de mi marido era yo quien ayudaba por mi hija Zeinab, daba de comer a las palomas, y les ataba al cuello las cartas, y limpiaba el palomar, y era yo igualmente quien cuidaba el can,
grande que hiciste construir para las palomas, y que guardaban de día y de noche 40 negros y 40 perros, los mismos que tomaste al rey de los afganos, descendientes de Soleimán, cuando venciste a aquel soberano. Y contestó el califa: sea, oh Dalila, al instante, voy a hacer que se te adjudique la dirección del Khan, grande de las palomas mensajeras, y el mando de los 40 negros y los 40 perros ganados al rey de los afganos, descendientes de Soleimán. Y con tu cabeza responderás entonces a la pérdida de cualquiera de esas palomas, que para mí son más preciosas que la misma vida de mis hijos. Pero no dudo de tus aptitudes. A la sazón, añadió Dalila: también quisiera, oh emir de los creyentes, que mi hija Zeinab habitara conmigo en el Khan, para que me ayudase con la vigilancia general. Y el califa le dio autorización para ello. Entonces, después de haber besado las manos del califa, Dalila regresó a su casa, y ayudada por su hija Zeinab, hizo transportar sus muebles y efectos al Khan grande, y escogió para habitación el pabellón construido a la misma entrada del Khan. Y el propio día tomó el mando de los 40 negros, y vestida con traje de hombre, y toda la cabeza con un casco de oro, se presentó a caballo ante el califa, para tomar órdenes e informarse de los mensajes que tenía que expedir a las provincias. Y cuando llegó la noche, soltó en el patio principal del Khan, para que lo guardaran a los 40 perros, de la raza de aquellos que sirvieron a los pastores de Soleimán. Y siguió presentándose a caballo en el diván todos los días, tocada con el casco de oro, rematado por una paloma de plata, y acompañada por el cortejo de sus 40 negros vestidos de seda roja y de brocado. Y para adornar su nueva vivienda, colgó en ella los trajes de Ahmad Latiña y lomo de camello, y de sus 40 compañeros. Y así fue como Dalila la taimada y su hija Zeinab la embustera obtuvieron en Bagdad, merced a su destreza y sus artificios, el honorable cargo de la dirección de los palomares y el mando de los 40 negros y los 40 perros guardianes nocturnos del Khan grande.